Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Andrés y en este podcast me gusta responder a interrogantes de la vida cotidiana desde mi mirada, de mi experiencia y que podamos con esas respuestas ir como trabajando con nuestras propias como preguntas internas, ¿no? Con nuestros propios cuestionamientos y en ese ir como llegando a conclusiones nuevas. El día de hoy quería que respondamos a una pregunta muy interesante que es ¿cómo lidiar con un agresor psicológico? Este tema es muy interesante y me parece que está bueno que lo podamos como charlar y que podamos como ir marcando ciertas pautas o ciertas como ideas, ya que hoy por hoy, bueno, hay mucha información en muchos foros y muchos como blogs en los que hablan de la agresión psicológica y cómo nos afecta y demás. Y bueno, está bueno que lo podamos como seguir charlando y seguir construyendo ideas y seguir como trabajando con nuestras propias experiencias personales. El primer punto que quería hablar sobre esto para responder a esta pregunta de cómo lidiar con un agresor psicológico es diferenciar la agresión psicológica de la falta de responsabilidad afectiva. Me parece interesante que podamos hacer esta diferenciación ya que, como dije, hoy por hoy se está hablando mucho de la agresión psicológica y cuando uno habla de la agresión psicológica es imposible no hablar del narcisismo y hablar de cómo el narcisista utiliza la agresión psicológica como una forma de manipulación. Pero yo antes de hablar de ese punto y antes de trabajar un poco sobre esa cuestión, quería primero marcar la diferencia con la falta de responsabilidad afectiva. Porque si no, es como que todo se vuelve una agresión psicológica y no comprendemos que hay como matices, hay diferentes formas de ver ciertas cuestiones o ciertas cuestiones en las relaciones interpersonales, ya sea de pareja, de amistad o de familia. Y una de las cuestiones que nos toca comprender es la falta de responsabilidad afectiva. Esta falta de responsabilidad afectiva la podemos ver, si se quiere, como una cuestión previa a una agresión psicológica. También lo podemos ver a la falta de responsabilidad afectiva como una cuestión de la inmadurez de la vida. A mí me gusta traerlo desde ahí. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado una etapa adolescente en nuestra vida en la que hemos tenido como que aprender a relacionarnos con un otro. Y parte de aprender a relacionarnos con un otro es aprender a tener responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es yo ser responsable de lo que mis acciones y mi forma de comportarme con un otro genera en el otro. Eso sería de forma resumida la responsabilidad afectiva. Pero como dije, cuando somos jóvenes, cuando estamos en la adolescencia de la vida y a veces un poco más en la joven adultez, nos pasa que somos un poco egoístas, como que vemos la vida de manera egoísta y somos como poco empáticos con las emociones del otro. Y a veces pasa que también nos pasa por el otro lado, si damos vuelta la cara de la moneda, nos vamos a encontrar con personas que son sumamente empáticas o son muy empáticas y dan demasiado interés a las emociones del otro, demasiada importancia, vamos a decir. Esas dos cuestiones, el ser demasiado empáticos o ser demasiado emocionalmente apegados a un otro y por el otro lado el ser un poco egoístas, ser desapegados emocionalmente de un otro, son cuestiones que todos pasamos en la adolescencia. Cuando comprendemos eso, comprendemos que hay un espacio de trabajo personal en el que todos nos vamos a encontrar, tal vez siendo un poco egoístas o tal vez siendo un poco sobreafectivos con el otro, siendo como demasiado apegados emocionalmente con el otro, y es parte precisamente de esa etapa de la juventud de la vida el ir trabajando como esos rasgos de nuestra personalidad. Si yo me doy cuenta de que soy sumamente empático, y todo el tiempo estoy pensando en las emociones del otro, en lo que le pasa, en si está bien, si está mal. Ese espacio, bueno, me toca a mí trabajarlo y yo como atenuar ese comportamiento y permitirme dar espacio al otro, no ser tan como invasivo. Y por el otro lado, si soy un poco egoísta y no le presto atención a las emociones del otro, me va a tocar trabajar en ese egoísmo y empezar a trabajar mi responsabilidad emocional y cómo mis actos afectan al otro. Un ejemplo de este egoísmo, por ejemplo, lo que nos sucede en la vida cotidiana, es no responder un mensaje o no ser claro en la respuesta que estoy dando. Muchas veces no somos claros en la respuesta que estamos dando porque tal vez no tenemos esa respuesta, tal vez no sabemos qué es lo que queremos con el otro si estamos hablando de una cuestión de pareja, ¿no? Supongamos que es una pareja joven, que está en sus 20 y hay una persona, uno de los dos, como que no sabe bien qué quiere de la relación. Y por el otro lado tenemos a una persona que está como muy apegada y está como muy entusiasmada en que quiere que la relación avance o que se vuelva en un compromiso mayor. Esa disparidad a veces hace que la persona que tiene como ese comportamiento un poco más evasivo, un poco más egoísta, también podemos decir que no está tan como involucrado en la relación,
ahí esa persona le va a tocar hacerse esa pregunta si realmente quiere estar en esa relación o no, y desde ahí ser emocionalmente responsable y poder comunicárselo al otro con claridad. De lo contrario, sí que estaría quedándose con ese egoísmo, ¿no? Con esa sensación de, bueno, que el otro lo resuelva solo o que se dé cuenta con el tiempo lo que me pasa. Bueno, ese sería como un pequeño rasgo de un poco de egoísmo, podemos decir, de no estar viendo al otro. Y por el otro lado, un exceso de apego de no estar dándose cuenta tal vez de las señales, dándose cuenta de que, bueno, la falta de interés del otro o la falta de compromiso. Esos rasgos que son como más de la infancia de la vida o de la adolescencia de la vida que todos vivimos, son como más comunes, son como más que a todos nos toca trabajarlos y que los vamos como atenuando en la medida que nos vamos relacionando con el otro. Ahora, lo importante de hacer esta diferenciación es precisamente para no convertir a todo el mundo en un agresor psicológico, porque como está tan hablado esta cuestión, no nos damos cuenta de que hay un punto de aprendizaje o de pulir nuestra personalidad y que es válido que nos lo permitamos. Si no, es como que me empiezo a cuestionar y me empiezo, no sé, si ahora que voy a hablar un poco del narcisismo, yo empiezo a decir, tal vez yo soy un narcisista. Bueno, no se trata tanto de empezar a señalarnos, sino más bien de empezar a reconocer los patrones de comportamiento y los rasgos desordenados de las personalidades con las que nos encontramos todos los días en la vida cotidiana. Y en base a eso yo poder empezar a cuestionarme y mirarme a mí mismo y ver cómo estoy actuando. Pero de vuelta, entendiendo que hay un punto de pulir la responsabilidad emocional que tengo con el otro, que es precisamente en la adolescencia. A veces yo me voy encontrando con relaciones en mi vida que me van mostrando que tal vez yo soy un poco irresponsable emocionalmente. No sé, tengo un compromiso con un amigo y falto y no le aviso, o le aviso sobre la hora o le cambio los planes sobre la hora. Ese comportamiento es un comportamiento egoísta. A mí me está faltando esa responsabilidad emocional de comprender que la otra persona tiene la libertad de poder como, si no, si vos le vas a cambiar los planes, poder hacer sus propios planes y no estar pendiente de esa otra persona. Ese rasgo egoísta de dejar al otro pendiente de vos, precisamente es un rasgo que toca trabajar. Pero, de vuelta, no necesariamente es un indicativo de que haya un narcisismo ahí, sino tal vez solamente una falta de responsabilidad afectiva que cuando nos vamos encontrando con más de un amigo que nos viene diciendo lo mismo, me dejas en visto, no haces un compromiso y no lo cumplís, siempre quedamos a una hora y llegas más tarde. Todos esos amigos que nos empiezan a decir cómo estamos actuando, nos empiezan a mostrar nuestro propio egoísmo y en base a eso lo vamos transformando, vamos como madurando ese aspecto de la personalidad y vamos teniendo como más balance, vamos teniendo más responsabilidad afectiva con el otro y sabemos que si, bueno, si tuve un inconveniente y tengo que cancelar, le cancelo con tiempo. Y si es un inconveniente grave, bueno, por supuesto, mi amigo va a entender también porque es un inconveniente grave. Pero otra cosa es que yo sobre la hora le diga, no tengo ganas de ir, me voy a quedar a dormir. Bueno, ahí estoy siendo emocionalmente irresponsable con el otro, porque yo ya tenía un compromiso, entonces me toca cumplir mi compromiso. Y si yo sé que voy a estar cansado, o que tengo pocas ganas, o que el plan no me entusiasma mucho, bueno, lo puedo decir de antemano, no estar como especulando a ver si mi amigo me espera o no me espera, o a ver si surge un plan mejor para sostener mi plan o cambiar el plan. Esos puntos que nos pasan en la adolescencia, que, bueno, en este ejemplo, ¿no? Yo tengo un plan con un amigo y lo tengo ahí en espera y si surge un plan mejor, le cancelo a mi amigo y me voy al otro plan. Ese rasgo de egoísmo nos toca trabajar. Ahora, si no trabajamos nuestro egoísmo, sí que eventualmente nos vamos volviendo cada vez más egoístas. Y ahí podemos decir que empiezan a surgir ciertos desórdenes, empieza a surgir cierto narcisismo. Lo mismo por el otro lado, la persona que es sumamente empática, que todo el tiempo está pensando en el otro, que está como emocionalmente disponible siempre para el otro, le va a tocar trabajar ese espacio emocional que depende mucho del otro, de la presencia del otro, como muy apegada al otro, y le va a tocar empezar a preguntarse qué le pasa que se siente como tan apegada al otro. A veces nos pasa también cuando somos como adolescentes que estamos como necesitando mucho la presencia del otro para, no sé, supongamos que a mí me pasa algo, me siento triste y necesito que venga mi pareja o que venga un amigo o que venga alguien como a abrazarme. Ese espacio de dependencia emocional, a que venga un otro a contener mis emociones, también es un rasgo de la personalidad que a todos nos pasa, todos pasamos por esas etapas en la adolescencia y es como nuestro trabajo personal el ir puliendo ese aspecto como para no necesitar
el abrazo del otro para yo poder estar contento. Sino lo que sucede es que empiezo a formar parejas en las que todo el tiempo estoy necesitando que vengan a como a cobijarme o a consolarme emocionalmente y me vuelvo sumamente dependiente de ese cobijo, de esa presencia del otro para yo poder sentirme como en balance o en orden emocional. Ese punto también nos toca trabajarlo y de vuelta. eh, Ese punto es natural, a todos nos pasa, es un rasgo de la personalidad que surge en la adolescencia o en la joven adultez y después lo vamos puliendo con nuestras relaciones. A veces nos lleva más tiempo, a veces nos lleva hasta los 30, 35, poder pulir todas estas cuestiones y formar relaciones como en balance, sin ese egoísmo y sin ese apego excesivo, sin ese apego que sin el otro yo no puedo como balancear mis emociones. A veces nos lleva tiempo, entonces no pasa nada, es darnos ese tiempo y permitirnos ese viaje. Esta salvedad la quería hacer antes de hablar de la agresión psicológica, porque si no, como dije, parece que todo es una agresión psicológica y no nos damos ese tiempo de madurar. Sí nos va a pasar que con nuestras relaciones vamos a ir como puliendo estos rasgos. Pero después sí, una vez que hice esa salvedad, sí podemos empezar a entrar en la agresión psicológica y entender qué sería un agresor psicológico. Un agresor psicológico es aquella persona que ya reconoce que puede manipular las vulnerabilidades del otro a través de su accionar. Ahí estamos hablando de un narcisista, una persona que ya se dio cuenta de que sus rasgos de egoísmo le permiten como tener cierto, como poner a su favor ciertas cuestiones en base a su accionar. Entonces sabe que si deja en visto a la otra persona está ahí como pendiente y va a estar como súper disponible para cuando vos le escribas. Entonces se empieza de a gotitas, no es como un gotero. Yo primero empiezo a darme cuenta de eso. Después me voy dando cuenta de otras cuestiones y voy como agravando la cuestión. Cuando entramos a hablar del narcisismo, vamos a estar hablando entonces de esta persona que ya se dio cuenta de que con su accionar puede generar algo en el otro. Y va como hasta como mejorando como su forma de manipular a las personas, a los amigos, a los padres, no sé, a las personas de su entorno, a sus parejas generalmente. Siempre se va tendiendo más a ir hacia las parejas. Porque como las parejas son uno de los vínculos principales que formamos en nuestra sociedad, ese espacio con la pareja es como si fuese el ideal para, como para expresar el narcisismo. Ahora, cuando empezamos a hablar de ese ciclo de abuso y empezamos a hablar de la agresión psicológica, que bueno, cuando hay un agresor psicológico, lo que siempre se estudia es el ciclo de abuso, cómo es ese patrón de comportamiento de una persona narcisista, que es un patrón como muy estudiado, que lo pueden encontrar de diferentes autores, que consta generalmente siempre de 4 puntos, en el que hay como un punto se le llama bombardeo de amor, algunos autores lo llaman idealización, hay como un acercamiento, hay como ese primer punto en el que el narcisista te empieza como a bombardear con mucho cariño. Cuando estamos hablando de un narcisista, como dije, estamos hablando de una persona que se aprovecha de la vulnerabilidad de un otro. Muchas veces esto se ve en la vida cotidiana como una persona más adulta, no sé, en sus 35, 40 años, que empieza a salir con personas más chicas. Cuando encontramos ese punto en el que vemos a un adulto que está saliendo con alguien más chico, precisamente es en la juventud, como dije, que nos encontramos como más vulnerables, porque ahí estamos puliendo, como expliqué al principio, estos rasgos de la personalidad. Un narcisista sabe que en esas edades hay muchas vulnerabilidades. Ya personas de más 35 ya tienen más fortaleza en su propia personalidad, en su carácter, porque han pulido precisamente todas estas cuestiones. Entonces el narcisista busca como a alguien vulnerable, por eso se le dice que está como en la búsqueda de una víctima, está como buscando a su presa a quien poder como tomar. Siempre va a buscar una persona que le va a estar cubriendo una necesidad, le va a cubrir una necesidad que ese narcisista tiene, ya sea de cariño, puede ser incluso económica, puede ser de la presencia del otro, porque el narcisista, cuando se estudian esos rasgos de personalidad, lo que se ve es una persona que tiene una personalidad muy, muy blandita, que necesita la atención de otra persona para poder sentirse como importante. Entonces son personas que se sienten como muy pequeñas y necesitan que haya gente a su alrededor para sentirse importantes o para sentirse valiosas o para sentirse que sí, como hacer crecer su ego, podemos decir, que su ego se infle. Entonces con la presencia de las otras personas, a veces generalmente es la pareja, se empieza a inflar su ego y se sienten como empoderados.
en detrimento de la otra persona. Ahora vamos a charlar ese otro punto. Cuando el narcisista crece, la otra persona se va como devaluando, se va como achicando. Y ahí podemos ver ese segundo punto. Primero está ese bombardeo de amor en que yo te doy mucha atención, 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 te hago regalos, te llevo de paseo, te digo que sos súper importante para mí. Y después pasa un segundo punto que es la devaluación. Hay un punto en el que el narcisista empieza a devaluar a su pareja. Empieza a haber algún tipo de maltrato, hay un gaslighting. El gaslighting es también un concepto que se ve mucho cuando estás estudiando estos autores que hablan del narcisismo y es ese espacio como de mentir. Es como generar una disonancia cognitiva en el otro. Es como decir una cosa por otra. Entonces la otra persona empieza a dudar de su propio juicio, empieza a dudar de lo que ve o de lo que vio o de lo que vivió. Supongamos que hubo una situación en la que tenían una cita planeada y el narcisista no fue. Y vos lo confrontás y le decís, me dejaste plantado. Y el otro te dice, no habíamos dicho nada. Y vos quedás como, ¿cómo que no? Si habíamos dicho que nos veíamos mañana a las 10. No, no, nunca dijimos eso, y quedamos en vernos más adelante. Y ahí cuando vos empezás a dudar de vos mismo, decís, pero ¿cómo? ¿Quedamos o no quedamos? Y empezás a dudar de tu propio juicio. Eso empieza de a poquito. A medida que va pasando más tiempo, vos cada vez vas dudando más de vos, vas dudando más de vos y te vas como reduciendo, empezás a cuestionarte a vos mismo y empezás como a darle la derecha al narcisista precisamente. Muchas veces, como dije, somos jóvenes cuando caemos en las garras. Te lo dicen así muchos autores y es muy gracioso leerlo cuando ya, cuando lo estás viviendo es muy doloroso de vivirlo. Todos quienes hemos vivido una experiencia así, sabemos que duele y que es muy difícil de salir. Pero después que saliste es como que lo podés ver como con más humor y podés ver tus propias como vulnerabilidades y poder darte cuenta de por qué te pasó lo que te pasó. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante ahora en el audio, de qué nos pasa que caemos en este tipo de ciclos de abuso. Bueno, entonces, en este punto en el que hay como una devaluación, vos te empezás a sentir cada vez más chiquito, te cuestionás, empezás a cuestionar tu propia forma de ver la cuestión, te empezás a sentir como reducido, empieza a haber algún tipo de maltrato, algún tipo de abuso, muchas veces pasa, que te empiezan a decir que, no sé, que sos muy sensible o que estás demasiado presente o que estás demasiado atento o que agobiás, que lo cansás. Entonces está toda esa situación en la que empezás a vivir como ese maltrato. Después de ese punto, lo otro que sucede es que hay como que el narcisista busca un culpable. Empieza o te culpa de que vos hiciste algo mal y que por eso que hiciste se va y te hace como una quita de amor, se aleja, o culpa una situación, no sé, supongamos que tuvo un exabrupto, porque generalmente siempre lo que busca el narcisista es atención. Entonces siempre tiene como, si la cosa está muy tranquila, va a buscar un exabrupto, una situación de conflicto para que vos estés ahí pendiente y mirando a ver si se va, si se queda, si qué le pasó, como que siempre empieza a jugar con eso de que sos muy agobiante, entonces me voy. Y como que te empieza a culpar de los conflictos de la pareja, por ejemplo. En ese punto en que te empieza a culpar de los conflictos de la pareja, vos te sentís como asustada, agobiada, no sabes qué hacer, no sabes a quién recurrir tampoco a veces. Entonces, en esos puntos, lo que empieza a pasar es que tu autoestima se sigue bajando, se sigue reduciendo. A veces pasa también que le ponemos un límite, a veces pasa que lo confrontamos y decimos que eso no nos gusta y la otra persona hace este juego de irse, se va y al tiempito muchas veces vuelve y vuelve con una disculpa. Ese punto en el que busca un culpable también se le llama chivo expiatorio, por ejemplo, que ahora lo voy a nombrar, cuando se crece en familias así. Pero cuando la persona se va, hace sí, se le llama descarte, es como que hace un descarte, se va, como que no le importa. Vos te quedás con todas esas dudas y te quedás con todo ese cuestionamiento interno. Y cuando estás empezando a querer recobrarte, que estás empezando a querer salir adelante de vuelta, vuelve la persona y te hace como un reenganche, se le llama, y te vuelve como a manipular como que te pide perdón, te pide disculpa, que se dio cuenta de que actuó mal, hace todo un juego le juega a la víctima y una vez que hace ese juego de jugarle a la víctima, vos bajás la guardia, lo volvés a aceptar que la situación continúe y vuelve a pasar otra vez lo mismo porque como el narcisismo es un desorden de la personalidad en el que la persona se siente como reducida, se siente como chica
y necesita la atención del otro, siempre va a estar buscando ese feedback con el otro que le esté como brindando atención, que le esté dando vuelta hacia a su vida o que le esté resolviendo cuestiones. Cuando uno vive estas cuestiones, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo viví una experiencia similar de este tipo, lo que a mí me pasaba es que yo quería como cumplirle todos los deseos a la otra persona, como que quería hacer todo para que la otra persona me quiera. En ese momento en el que uno quiere hacer todo para que la otra persona te elija o te quiera, es cuando empezamos como a ceder a los deseos del otro. Para que el otro no se enoje o para que el otro se quede, para que el otro me quiera, yo hago todo lo que el otro quiere. En ese punto, cuando uno empieza a hacer eso, lo que hace es que se deja a segundo lugar, como que se deja en segundo plano. Nos dejamos en segundo plano y ponemos a la otra persona como principal en nuestra vida. Cuando ponemos a la otra persona en principal en nuestra vida, lo que nos sucede es que nuestra vida se empieza como a quedar, bueno, sin el actor principal, que somos nosotros, se empieza como a quedar vacía. Ese punto en el que nuestra vida se empieza a quedar vacía, porque la presencia del otro es lo que le da sentido, lo que le da validez a tu vida, lo que sucede es que cuando la otra persona hace ese juego de querer irse, vos sentís tu vida vacía, porque el actor principal, que debería ser vos, lo suplió el narcisista, se puso como actor principal en tu vida y vos estás ahí resolviendo todo, la pareja, sus dramas económicos, lo que sea que le pase, lo estás ahí como resolviendo. Si, no sé, supongamos que no tiene dónde quedarse a pasar la noche, vos lo haces pasar en tu casa. Entonces, todas esas cuestiones que vos le estás como resolviendo su vida, estás como poniendo a la otra persona como actor principal. Y la otra persona, por supuesto que de esto se beneficia, porque ¿quién no quiere tener a alguien que le esté resolviendo las cuestiones? Entonces, en ese punto en el que decimos, a mí me sirve que haya un otro que me resuelva las cuestiones, yo me quedo como tranquilo sabiendo de que la otra persona me está resolviendo, me está como todo el tiempo, sí, como resolviendo mis cuestiones de vida. Ese precisamente es el punto de inmadurez, el yo no poder darme cuenta de que quien tiene que resolver su vida somos nosotros mismos. Y no se trata de encontrar a un otro que me esté como resolviendo mis cuestiones de vida. Si estoy económicamente mal, que la otra persona me ayude, o que me apoye, o que me consiga un trabajo, que me haga de despertador para que yo vaya a una entrevista. Cuando yo estoy buscando que la otra persona me haga, me resuelva las cosas, no estoy buscando tanto una pareja, sino que estoy buscando un papá. Y ahí precisamente está este punto con el narcisismo y darnos cuenta de que muchas veces el narcisista lo que está buscando no es tanto una pareja, sino una mamá o un papá que le esté resolviendo las cuestiones, que le esté como, que le sea de despertador, que le diga qué ropa no sé, qué ropa ponerse, a qué hora levantarse, qué trabajo hacer, qué tiene que hacer en la casa, que le esté diciendo lo que tiene que hacer. Eso siempre genera conflicto en la pareja porque hay una desigualdad en la pareja. Y esa desigualdad en la pareja el narcisista la cubre a través de este ciclo de buscar un culpable, del culpable de la pareja del problema de la pareja sos vos. Es como que se quiere sacar la falta de poder personal y ponérsela en la otra persona, ¿sí? Y esa otra persona, lo que empieza a sucederle es que se empieza a reducir, empieza a sentir que es culpable, porque generalmente siempre pasa que un narcisista está con un empático, una persona muy empática que es un poco codependiente, que es esto que hablaba antes, este rasgo de estar como muy apegado a las emociones del otro, ser como una mamá, ser como muy mamá de la pareja. Y no darnos cuenta de que ese punto no resuelve nada. Lo único que hace es que tu pareja se sienta cómodo o se acomode y no se convierta a sí mismo en su propio como su propio despertador, su propio pulso de vida, su propia persona que resuelve sus cosas en la vida y no está como necesitando de una mamá. Espero estar siendo claro en esto que estoy explicando. Pero bueno, entonces, ese sería como el punto como para empezar a darnos cuenta de qué le está pasando en la mente del narcisista. Está como necesitando una mamá. Después más adelante en otro audio voy a hablar del otro rasgo que sería como la codependencia, qué le está pasando a una persona que es codependiente, que sería un poco la inversa, sería como decir la persona que es codependiente lo que está necesitando es un papá, es una persona que lo esté como cuidando emocionalmente, que la esté como,
sería como lo que expliqué al principio, este rasgo en el que somos como un poco codependientes o somos como muy empáticos, necesitamos que nos estén abrazando, que nos estén cuidando, que nos estén como diciendo que somos importantes, que podemos, que somos valiosos. Ese sería como el otro rasgo, el necesitar para que nuestras emociones estén en balance la presencia de otra persona. Es como que vienen de la mano, ¿no? Es muy interesante cuando lo empezás a estudiar y lo empezás a leer, porque precisamente nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de que vienen de la mano. Para que haya un narcisista en tu vida, vos tenés que tener rasgos de codependencia. Si no tenés rasgos de codependencia, no va a haber un narcisista en tu vida porque no va a funcionar esa relación, no le vas a dar la entrada. Es como que vas a ver a la persona y no vas a tener ese enganche inicial en el que ese bombardeo de amor como que te seduce. En realidad hasta lo verías como molesto, sería como incómodo. Ese bombardeo o esa sobrepresencia de la otra persona la verías como excesiva si recién se conocieron. En cambio, cuando somos un poco codependientes, la sobrepresencia del otro nos alegra, nos hace sentir bien porque parece que finalmente nos sentimos elegidos. Entonces ese punto en el que parece que finalmente nos sentimos elegidos es lo que nos deslumbra y nos hace sentir que la otra persona era la indicada, por ejemplo. Bueno, y ahí está esa idealización, ¿no? La otra persona se aprovecha de eso, de que sabe que hay personas que tienen esa vulnerabilidad y la usa a su favor. Puede entrar como una víctima y la deslumbra, la hace sentir que vino a cambiarle la vida, que es el príncipe azul. Entonces ahí está precisamente ese enganche inicial. Pero de vuelta, tenemos que tener rasgos de codependencia para que ese enganche nos enganche. Bueno, y el último punto, bueno, creo que ya lo dije, que es cuando la persona ya hizo ese descarte y vuelve arrepentido con un montón de excusas sobre su mal comportamiento y te dice que va a cambiar, que se dio cuenta, que no lo va a volver a hacer, pero eventualmente lo vuelve a hacer porque, como dije, lo que necesita el narcisista es a una mamá, necesita tener atención, necesita que le estén resolviendo las cosas, porque él solo como que no las resuelve, como que se queda, sí, se queda. Cuando vivimos experiencias personales en las que hemos estado con un narcisista, el trabajo personal muchas veces nos lleva, y en mi experiencia también hablo, a darnos cuenta de nuestras experiencias de infancia. Yo crecí con un papá narcisista, entonces el crecer con un papá narcisista y una mamá codependiente es como crecer en una familia disfuncional, en una familia que por momentos hay caos y por momentos hay tranquilidad, caos y tranquilidad, caos y tranquilidad. Y vos estar en ese punto en el que no entendés qué está pasando. Y empezás como a cuestionarte un montón de cosas en esa infancia. Y algo que pasa mucho cuando crecemos en este tipo de familias es que el papá narcisista lo que hace es utilizar a uno de los hijos como chivo expiatorio, esto que dije antes, que sería como el culpable. Entonces, el papá narcisista lo que usa es a uno de los hijos como chivo expiatorio y lo empieza a señalar como el culpable de las diferentes cuestiones de la vida cotidiana. Entonces ese niño, que en el caso mío era yo, era el chivo expiatorio, todo el tiempo era el culpable y era como el señalado. Cuando te das cuenta, buscas de todas maneras poner límites a esa situación, pero como sos un niño, nunca lográs terminar de poner un límite real. Porque una vez que a vos te eligen como culpable, el narcisista te pone la culpa a vos, lo que sucede es que ese mismo viaje que les expliqué antes se lo hace al niño. Entonces el niño, cuando está el padre haciendo esa idealización o le está dando ese bombardeo de amor, el niño se siente importante, pero eventualmente empieza a devaluarlo el padre, lo empieza a tratar mal, le dice que no sirve para nada, que se equivocó, que por su culpa, que lo que él hace, que bla, 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 bla. Y todo ese viaje que el padre le hace al niño lo que hace es le baja la autoestima al niño y eventualmente cuando el niño se da cuenta y dice, vos a mí no me amás, y a veces lo confrontamos a nuestros papás y le decimos, vos no me amás, cuando pasa eso, el padre te hace como toda una manipulación y se enoja, te hace una quita de amor, te dice, sos un mal hijo y a veces te hace como un tratamiento del silencio, te saca totalmente el amor y vos quedás como... eh, Sí, hay como un aislamiento, quedás como aislado y te sentís fuera de la familia. Y muchas veces cuando te sentís fuera de la familia terminás cediendo y volvés a querer tener el contacto porque sos un niño y necesitas como ese contacto. A veces no, a veces lográs tener la fortaleza de mantenerte lejos
Y a veces, a mí lo que me pasaba, yo lograba mantenerme lejos, me alejaba, sí, me cerraba en mí mismo. Y cuando yo me cerraba en mí mismo, bueno, pasaban muchas cosas. O, o mandaba a alguien a justificar su accionar, que muchas veces era mi mamá, a veces era alguna tía o era alguna abuela, mandaba a justificar su accionar, entonces yo me sentía culpable porque pobrecito él, pobrecito que lo que a él le había pasado, pobrecito cómo había vivido su vida, pobrecito él me pegaba porque pobrecito, entonces yo me sentía culpable y a veces iba yo a pedirle perdón porque me había él tratado mal. Entonces, ese viaje en el que otra persona se le llama como mono volador, ¿no? Lo manda a otra persona a que venga a justificar su mal comportamiento y vos bajás la guardia y vas y le pedís perdón. Otras veces hace como esa quita de amor un buen tiempo y vos te empezás a sentir cada vez más aislado, más aislado, más aislado y, eh, y volvés. Otras veces lo que hacía también era una campaña de desprestigio. Entonces desprestigiaba tu propio accionar. Vos te sentías mal y hacía como toda una campaña en la familia para hacerte ver como que eras el malo, como que eras un mal hijo, como que hacías las cosas mal. Y frente a esa campaña de desprestigio, que a veces puede usar un primo, puede ser una hermana, puede ser quien sea que sea de tu familia, esa persona hace toda una campaña de desprestigio en la familia y vos, frente a eso, te sentís mal también y volvés a ceder y volvés a caer de vuelta. Ese ciclo se sostiene mucho tiempo hasta que empezamos a llegar a la adolescencia, somos más independientes y ahí logramos romper ese ciclo cuando nos posicionamos. Pero muchas veces ahí lo que sucede es que el ciclo empieza a funcionar de otra manera. Ya el narcisista no usa la violencia de la misma manera, sino que usa una violencia más psicológica. Y esa violencia psicológica, como ya tenemos todos los traumas en la infancia marcados, nos lleva a todo otro viaje el poder hacer todo un proceso interno para comprender que sigue haciendo lo mismo, que sigue siendo una persona manipuladora, que sigue faltando su palabra, que sigue mintiendo y que te sigue usando a vos eh, como una forma de subir su ego y que te sigue menospreciando y devaluando. Y eventualmente ya en la adultez logras poner límites y terminar a veces la relación, porque eso en última instancia, cuando se trata de un narcisista, como dije, el narcisista no es que va a cambiar su forma de actuar. Simplemente lo que hace es pedir perdón, un falso perdón, un tiempo de paz y eventualmente vuelve a hacer lo mismo, te vuelve a maltratar, vuelve a hacer algo que sabe que te va a doler, que te va a dañar. Y cuando vuelve a hacer algo que sabe que te va a doler, que te va a dañar, otra vez vos te quedás como diciendo, pero volví a hacer lo mismo, volví a abrirle la puerta y me volvió a hacer otra vez lo mismo. Y ahí vos te terminas de dar cuenta y decís, sí, va a volver a hacer lo mismo porque es un desorden de la personalidad, no es que va a cambiar. La única forma de que cambie sería como que tenga todo un viaje de transformación personal, pero muchas veces el narcisista no lo hace porque el narcisista siente que se siente superior, se siente que es vivo, que tiene inteligencia porque logra manipular a las personas y no se da cuenta que lo único que hace es ir acentuando un rasgo de la personalidad que eventualmente lo termina como volviendo en una persona sumamente oscura, sumamente difícil de convivir, sumamente fea y que destruye a los que tiene alrededor. Y cuando uno, lo otro que nos sucede es cuando crecemos con padres de este tipo, con padres narcisistas, lo que más nos duele es ver a una mamá que se va como deteriorando, porque vas como viendo cómo ese comportamiento del narcisista va como reduciendo la personalidad de esta mamá y la va como achicando cada vez más hasta que eventualmente se autodestruye. Es como que sí, como que se destruye a sí misma porque no logra salir de ese proceso. A veces sí, a veces las mamás logran salir y logran como transformar su vida, otras veces no. En mi experiencia no. En mi experiencia vi cómo mi mamá se destruyó y a mí eso me llevó y es lo que yo siento, ¿no? Yo siento que es lo que a mí me motivó a buscar entender estas historias y a buscar entender qué me había pasado. El ver a mi mamá como irse, eso me transformó y me hizo decir cómo puede ser que estemos viviendo la familia desde acá. Pero bueno, son historias personales y a veces como lleva tiempo transformarlas y lleva tiempo como poder procesarlas. Precisamente porque hay mucho dolor en esas historias. Pero cuando empezamos a ver esas historias y empezamos a comprender que a muchos nos pasa, que todos hemos vivido diferentes historias de dolor, algunos más, algunos menos, pero es precisamente de ese dolor que podemos aprender y que podemos salir adelante y que podemos como crecer.
Y cuando logramos crecer de esos dolores, es como que ese dolor tiene un sentido. Ese dolor de mi mamá, yo le doy el sentido de esto que estoy haciendo ahora, el poder compartir este material o los años que he acompañado procesos con diferentes mujeres y hombres que han vivido estas experiencias de dolor. A mí me permiten como, no sé, es como decir, cada mamá que yo veo que logra salir de este tipo de situaciones con un narcisista, yo lo siento como una victoria personal de decir, todo esto que yo viví, todo esto que yo aprendí para poder procesar este dolor, me permite a mí acompañar a estas mujeres y ver cómo logran salir de sus dolores y que tengan una vida diferente, que logren romper lo que mi mamá no pudo romper, que logren salir de donde mi mamá no logró salir. Hoy lo puedo ver desde ahí. En aquella época era un calvario. En aquella época era dolor sobre dolor y sobre dolor. Hoy le encuentro ese sentido y es lo que a mí me motiva a seguir compartiendo este material o seguir hablando de estos temas y aplaudir a todas las personas que están precisamente compartiendo esto y compartiendo lo mucho que duele el crecer en familias así y también el eh, como vivir experiencias de pareja de este tipo. Pero precisamente cuando crecemos en familias así, muchas veces ese mismo dolor, cuando lo logramos trascender, es lo que nos permite después en la adultez tener relaciones saludables, poder como vivir las relaciones desde otro lugar y no desde ese lugar que nosotros crecimos viendo. Pero para yo poder crecer, o mejor dicho, para yo poder construir una relación sana, primero se necesita como trascender todos esos dolores, porque es precisamente cuando yo trasciendo todos esos dolores que crezco, cuando yo entiendo los dolores de mi infancia y les doy un sentido en mi presente y no me vuelvo yo en un victimario de alguien más. Porque lo otro que pasa si yo no trasciendo esos dolores, como he hablado en otros audios, nos volvemos en victimarios de otras personas o nos volvemos en víctimas. Entonces, si no queremos ser víctimas o victimarios, nos toca procesar nuestros dolores, independientemente del dolor que hayamos vivido, que sí que se duele y sí que es duro de vivirlo, pero es precisamente cuando logramos procesarlo y trascenderlo que crecemos y podemos construir otras historias. Y precisamente construir otras historias es lo que a mí me permite, como decir, este dolor tuvo un sentido. Si yo viviese la misma historia, si yo me hubiese quedado en una relación con este narcisista que estoy hablando, con esta persona narcisista, si yo hubiese sostenido esa relación y hoy seguiría siendo víctima, como que esa historia de mi pasado no tendría sentido. Yo seguiría repitiendo lo mismo y tal vez un hijo mío tenga que venir para trascender mi dolor. Ahora, cuando yo me doy cuenta de que precisamente esa historia del pasado se como que cobra sentido cuando yo sano en mi presente y vivo una relación diferente, es que precisamente puedo como trascender o como comprender o perdonar incluso este pasado que viví y decir, ok, comprendo. Comprendo a este narcisista, comprendo a esta mamá codependiente porque, bueno, no tenían herramientas, no pudieron, no les salió hacerlo de otra manera, hicieron lo que pudieron como todos nosotros lo estamos haciendo, como todos estamos tratando de salir de nuestros dolores, quienes estamos en este viaje de crecimiento personal. Hay quienes no, hay quienes están como ignorando el dolor y están repitiendo historias. Yo siempre invito a todos mis consultantes y a todas las personas que me puedan escuchar en este podcast precisamente a eso, a transformar sus historias, a cambiar, a transformarse, a ser personas que quieran de ese dolor construir historias nuevas. Y solo podemos construir historias nuevas de ese dolor cuando logramos como procesarlo y comprender todo esto que tal vez a mí me llevó años y poder escuchar un podcast y decir, ah, entonces mi dolor yo también le puedo dar un sentido y también me puede llevar a vivir relaciones desde otro lugar, sin esa violencia, sin ese dolor y sin ese calvario para los hijos, que crecer en familias así es como todo un viaje psicológico. Así que bueno, no me quiero extender mucho más, creo que ya dije todo lo que quería compartir. Lo importante entonces es aprender a identificar si yo estoy en uno de estos ciclos, poder identificar ese ciclo narcisista y poder como darme cuenta de que estoy con una persona que me está agrediendo psicológicamente y empezar el viaje, que es un viaje que lleva mucho tiempo, con mucha paciencia, a trabajar en mí, a trabajar en mis dolores, una vez que lo identifiqué
precisamente para entender mis vulnerabilidades y poco a poco ir volviéndome en una persona más fuerte, sabiendo que si yo ya llevo años con un narcisista y es posible que mi personalidad esté súper devastada y esté como emocionalmente destruido y me lleve mucho tiempo salir. Y eso lleva paciencia. Es como ir hilando con mucha paciencia y ir como reordenando los dolores de la historia que viví. Así que bueno, espero que puedan como resonar con esta información, que puedan resonar con este audio y que los invite precisamente a reconstruirse del dolor que sea que hayan vivido, sabiendo que todos hemos vivido dolores, que es todo un viaje, no tiene que ser de un día para el otro, pero que sí el viaje está en la sanación. El viaje está en reconstruirnos, no en quedarnos destruidos, sino reconstruirnos de ese dolor y darle un sentido a ese dolor. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.